Hola familia de Cultura Abad, espero que se encuentren muy bien y bueno, hoy para continuar con nuestra serie de la semana que se llama Manipulados, espero que hasta este punto ya hayan escuchado las dos primeras partes que nos envió Arturo porque cada uno de los temas va de la mano. Hoy yo les traigo el tema número 2 que decidimos llamar Cuando callar es pecado. Y este tema me ha llamado muchísimo la atención porque creo que es algo que muchas veces se vive en las iglesias y es parte de alguna manipulación espiritual, por decirlo así, que se da en algunas situaciones. Este tema, cuando callar es pecado, es cuando silenciar la verdad en nombre de la unidad, cuando estas situaciones pasan en las iglesias. No sé si alguna vez les dijeron, no digas nada para no dañar la unidad. A veces esa frase suena espiritual, pero se usa para tapar abusos, manipulación o hasta el pecado. La Biblia no nos llama a ser cómplices del silencio, nos llama a traer luz. Y hay dos versículos que son base para este tema que me gustaría que los tengamos a mano. Y el primero se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 11, que dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncielas. Yo creo que este versículo es clarísimo. Cuando nos quedamos callados, estamos participando de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice este versículo. El quedarnos callados, el seguir esta manipulación nos hace ser parte también de estas obras. Por el contrario, aquí como dice el versículo, hay que denunciar cuando se cometen actos que no son buenos. Y de la mano también está el otro versículo que es Isaías 1:17 y dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor. Y esta última parte de este versículo me parece muy clara, reprender al opresor. Aunque quieran callarnos, aunque quieran silenciarnos, es importante tener que reprender al opresor, reprender a las personas que están cometiendo algún tipo de abuso, algún tipo de manipulación, cuando nos quieren silenciar. Tenemos que recordar que la unidad sin verdad es parte de la complicidad. La verdadera unidad cristiana no se construye tapando el mal, sino más bien tenemos que sanarlo con verdad y justicia. Para contar una pequeña historia, llamémosle a esta persona Ana, y creo que es algo que sucede o se repite muchas veces en algunas iglesias. Esta historia que conozco es de Ana, y esta persona notó mensajes raros que un líder le estaba mandando a una amiga del grupo. Y en estos mensajes había control, chantaje emocional y culpas en nombre de Dios, entre comillas, ¿verdad? Cuando Ana comentó lo que estaba pasando, le dijeron, no juzgues, no dañes el testimonio. Y Ana se quedó callada. Y la cosa, imagínense qué pasó, la cosa empeoró. Yo no sé ustedes qué hubieran hecho en caso de ser Ana, en caso de que ustedes se den cuenta de que algo malo está pasando y que sea ustedes que les dicen, mejor no digas nada, no dañemos el testimonio, no nos traigamos abajo el ministerio. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Y hay una explicación bien breve y clara, como lo mencionaba antes en Efesios 5:11, y es que no es opcional. Exponer significa sacar a la luz lo que se hace en oscuro. Y esto no significa que nuestra intención es dejar en mal a las personas, no. Es algo que debemos hacerlo sabiamente, y no es chisme, es responsabilidad.
En Isaías 1:17, la Biblia nos pone en movimiento a aprender el bien y buscar la justicia, a reprender al opresor y defender a las personas que están siendo vulnerables, que están siendo manipuladas, que están siendo silenciadas. El corazón de Dios no protege sistemas ni estructuras. Es importante de que reconozcamos esto, sino que Dios protege a las personas. El mismo Jesús no encubrió nada. Él confrontó la hipocresía. En Mateo 23 podemos verlo cuando Él limpió el templo y nos llamó a vivir en verdad y gracia. La gracia no es una alfombra que se usa para meter la basura, para meter el polvo debajo, sino que es una fuerza para sanar con verdad. La cultura del silencio en la iglesia, es importante que sepamos que esto pasa en algunas iglesias o en su mayoría. El silencio espiritualizado protege al abusador y hiere al rebaño, a las ovejas. Cuando, como les comentaba anteriormente, cuando dicen no digas nada, mejor ora. Hay que ser claros, la oración no sustituye la responsabilidad de confrontar. Tenemos que orar y actuar con verdad. A veces tenemos miedo a ser señalados como rebeldes por tratar de decir la verdad y sacar estas cosas a la luz. Pero el mismo Jesús fue llamado problemático por decir la verdad. En Mateo 23, y quiero que lo leamos rápidamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice que Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí está clarísimo. Muchos líderes espirituales exigen a su rebaño a cumplir con las reglas, a cumplir con las leyes, con los mandamientos, pero ellos mismos no nos dan el ejemplo de cómo se debe hacer. Y aquí el mismo Jesús nos dice: guarden los mandamientos que digan, háganlo, pero no sigan sus ejemplos, porque estos líderes exigen mucho de las personas, pero ellos mismos ni siquiera mueven un dedo para hacer lo que está escrito, lo que piden de los demás. Se ha escuchado de que nos dicen guarden silencio para no afectar el testimonio. Y esto es, tapar el pecado sí daña el testimonio realmente. Y la verdad es lo que va a llevar a sanar a las personas. Y creo que esto ha pasado en muchos lugares. Las personas se quedan calladas por no decir la verdad. Y creo que al final muchas veces terminan alejándose de Jesús, alejándose de la iglesia, alejándose del verdadero propósito que Jesús tiene para nosotros, que es atraerlos hacia Él. Su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en San Juan 8:32. El denunciante es el problema, nos han dicho. El que habla es el problema. Pero en la Biblia los profetas denunciaban el mal. El problema era el pecado, no quien lo exponía. Y es importante que tengamos esto presente y que nos preguntemos qué se está protegiendo realmente. ¿Se protege el nombre del ministerio más que a las personas? ¿Hay algún miedo de perder influencia, reputación o membresía? ¿Se prioriza la imagen sobre la integridad? Tenemos que tener estos puntos siempre presentes en donde estemos. Saber qué es lo que está pasando. Si por querernos silenciar están protegiendo el nombre o el ministerio de alguien, tenemos que saber que esto no es lo que nos manda Jesús a hacer. Tenemos que confrontar estas obras que están hechas, mal hechas. Podemos ver un contrapunto bíblico, y es que Dios no necesita que las personas hagan campañas de publicidad, por decirlo así, para atraer más personas. Más bien Él pide
que haya arrepentimiento genuino. O sea, Dios no quiere que mostremos una falsa cara, que nos mostremos con máscaras ante las personas. Él nos llama al arrepentimiento genuino. Los líderes son pastores de personas, no gerentes de marcas. No deberían de preocuparse por cómo los ven los demás. Deberían de preocuparse por qué está pasando con sus ovejas, qué está pasando con su rebaño. Jesús, como les mencionaba, confrontó lo que estaba oculto, confrontó la hipocresía religiosa y también volteó las mesas del templo porque estaban haciendo de la iglesia un mercado, un lugar que no era el verdadero propósito por el que Dios había formado o la iglesia, por decirlo así, o por el propósito en el que estamos siendo líderes o siendo liderados. En los evangelios Jesús nunca protegió el sistema y eso fue clarísimo. Por encima más bien protegió a las personas. Entonces es importante tener en cuenta que amar a la iglesia es luchar por su pureza y no tapar las mentiras, no tapar la infección, que esa infección es el silencio que nos quieren hacer tomar. La gracia no es una alfombra, como les decía, es más bien una cirugía que quita lo enfermo para que su cuerpo viva, y su cuerpo es la iglesia, somos cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer cuando pasamos por estas situaciones que nos quieren silenciar? Bueno, la Biblia es clarísima. En Mateo 18 nos dice que cómo podemos confrontar estas situaciones, y quiero que lo leamos rápidamente. Dice en Mateo 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos más, para que con boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. En este versículo es clarísimo, nos llama a exponer estas situaciones que no deberíamos de taparlas, no deberíamos de silenciarlas. Para cerrar este tema, y quiero, para que no se nos haga tan largo esta reflexión, quiero que nos quedemos con esta pregunta: ¿qué es más dañino para la iglesia? ¿El pecado en secreto o el silencio que lo permite? Quiero que tengas en cuenta esta pregunta en tu mente cada vez que pases por alguna situación donde quieran silenciarte. Y quiero dejarte con esta conclusión: el silencio que protege el abuso es complicidad. La unidad verdadera camina con verdad y justicia. Si necesitas ayuda, si alguno de ustedes está pasando por alguna situación donde los quieren silenciar, es importante que lo hablen con personas de confianza. Si creen que podemos ayudarles en algo, acá estamos siempre dispuestos. Pueden escribirnos al privado y en lo que podamos darles consejos y alguna guía que venga siempre de Dios, siempre de Jesús, de su palabra. Aquí estaremos. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense porque todavía vienen 2 temas que van a estar buenísimos. Nos vemos pronto.